Buenos días, hermanos. Placer estar nuevamente meditando aquí en la palabra. Y bueno, pues el día de hoy vamos a estar estudiando esta parte que dice la oración, tiempo con Dios, o también el otro título que estábamos manejando es la oración eficaz que llega al cielo. Esta es la pregunta central con la que vamos a estar estudiando el día de hoy. Si Dios es soberano y todo lo sabe, entonces ¿por qué debemos orar? Dice la Biblia que el Señor conoce cada uno de nuestros cabellos y que no cae una hoja de un árbol si no es por su voluntad. Tenemos un Dios grande, fuerte, poderoso, que todo lo sabe. Dicen que si la tierra se moviera apenas una centésima de milésima de grados en su inclinación, todo el ecosistema que nosotros conocemos cambiaría totalmente. También se descubrió que la distancia que hay entre el centro de un átomo, de un electrón al centro de un átomo, en este caso al núcleo, es la misma proporción que se guarda del centro de la Tierra al Sol. Vemos un sinnúmero de manifestaciones de la grandeza, de la perfección de nuestro Señor en cada una de las partes que vivimos día a día en la naturaleza. Entonces, si creemos en un Dios perfecto, todopoderoso, ¿por qué tendremos que orar? ¿Acaso a Dios le importa que nosotros oremos? Esa es la pregunta que vamos a estar trabajando, hermanos. Y bueno, antes nada más de continuar, me gustaría escuchar un par de posibles respuestas que nos pudieran compartir para ver si más o menos se parece a lo que vamos a estar estudiando. ¿Alguien dice yo? Muy bien, Yael. Bueno, yo creo que a Dios se le importa porque es como un hijo cuando le habla a su papá, ¿no? O sea, le gusta al papá saber lo que necesita, pero también creo que la oración debe de ser en mi sentido, ¿no? No es para yo obligar a Dios, sino para que yo llegue a la misma convicción que Dios, para que a través de la oración me obligue a entender la voluntad del Señor en mi vida. Correcto. Eso es lo que yo creo. Muy bien. Gracias, Jan. También dice la palabra de Dios, ¿verdad? Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé. Llama a mí quiere decir, pídeme, ¿no? Lo que necesitas, qué es lo que pasa en tu vida, y entonces el Señor nos va a responder. Entonces por eso es necesario la oración hacia Dios. Muchas gracias a ambos. Creo que unas respuestas bastante acertadas a lo que vamos a estar estudiando. Y bueno, vamos a entrar en materia. La primera razón por la cual nosotros tenemos que orar a Dios es porque es un mandato. El Señor nos manda a orar en distintos pasajes de la Escritura. Por ejemplo, en Colosenses 4:2 dice, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Después en Mateo 26:41, velad y orad para que no entréis en tentación. Santiago 5:16, orad unos por otros para que seáis sanados. En distintos pasajes nos muestra que es un mandato del Señor para nosotros y es un imperativo. Hay una parábola muy hermosa que está en Lucas 18:1. Los invito a que después en sus casas puedan estudiarla, que es la parábola de la viuda y el juez injusto, así se llama. Y bueno, lo que dice esa parábola es que empieza con esta parte muy importante que dice Cristo. Es una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Son las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, ahí lo que dice esa parábola es que había una viuda en la cual pues tenía un agravio por parte de otra persona y acude a un juez, pero este juez era un juez injusto. Dice la Biblia que era un juez que no temía a Dios y el juez
atendió a su llamado, al llamado de la viuda, solo por la insistencia, y tal cual textualmente dice, porque la viuda me es molesta, le haré justicia y porque ya me agotó la paciencia. Cristo nos está dando esta ilustración para que vayamos nosotros al Padre y podamos acudir a Él sabiendo que nos va a responder, porque si aún un juez injusto, un juez que no temía a Dios, resolvió a favor de la viuda, cuánto más nuestro Padre que está atento a nuestras oraciones. Esa es la primera razón, hermanos. La segunda razón, justamente, es que ha provisto a la oración como un medio. Dice Mateo 7, del 7 al 8, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Aquí es muy importante, hermanos, entender que el Señor nos está invitando a ir hacia Él, a que pidamos y que busquemos y llamemos. Sin embargo, es muy importante hacer la aclaración que nosotros tenemos que orar y pedir en el Espíritu, no en la carne. ¿Por qué? Porque la carne nunca ha deseado una sola de las ofertas de Dios. La carne nunca ha creído una sola de las promesas de Dios. Y la carne nunca ha disfrutado una sola de las dádivas de Dios. Por lo tanto, nosotros para poder estar pidiendo a nuestro Padre, tenemos que orar en el Espíritu. Y es importante porque la oración nos lleva a poder entrar en sintonía con el pensamiento de Dios. Nosotros en la carne siempre estamos en el día a día pensando qué es lo que tenemos que hacer, las cuentas, pues el trabajo, los problemas, las enfermedades. Pero el Señor nos invita a ir más allá, a orar en el Espíritu, a pedir por aquellas necesidades espirituales, porque sabemos que todo lo que tenemos terrenal ya está cubierto. Dice Efesios, porque Él ha preparado todas las dádivas buenas para nuestras vidas. Entonces, debemos un poco empezar a entender a la oración como en una dimensión espiritual, más allá de solamente lo material. Ante todo, una disculpa por presentar unas gráficas. Yo sé que es muy temprano y en domingo, ¿no?, estar viendo gráficas. Solo quiero mostrarles esta evidencia. Se las voy a explicar, no hay necesidad de verla, pero quería mostrar que, fíjense, en Estados Unidos casi 100,000 adultos fueron encuestados y resulta que a partir de 2011 los cristianos practicantes o los cristianos activos, por así decirlo, empezaron a decaer, mientras que los cristianos simpatizantes, es decir, los que van de vez en cuando a las iglesias o de vez en cuando se conocen de la palabra, empezaron a aumentar. Y vean también quién empezó a aumentar: los no cristianos. Entonces, vemos que hay un incremento del ateísmo y un fortalecimiento de los cristianos no practicantes, o llamémoslo, por así decirlo, cristianos light, ¿no? Y veamos esta otra gráfica. Curiosamente, no podemos decir que esta es la causa, pero curiosamente, hermanos, a partir de la misma década, 2010, menos personas declaran haber tenido una oración de forma diaria. La oración está disminuyendo a nivel mundial. No son percepciones, hermanos, son datos. Y bueno, aquí dejo la fuente no son otros datos, ¿no?, como luego decía por ahí. Entonces, vea la importancia, hermanos, de que nuestra vida cristiana, lo que es la oración. Tenemos que empezar un poquito también a cambiar el chip de que no tenemos que ir a pedir a Dios siempre por nuestras necesidades,
más bien la oración es una necesidad en sí. La tercera razón es para manifestar nuestra dependencia. Recordemos cuando Cristo estaba previo a la crucifixión, dijo: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y aquí Cristo nos da un modelo de que nosotros tenemos peticiones muy fidedignas y muy claras ante el Señor, pero ante todo le dice al Padre que se haga tu voluntad, no que se haga lo que yo quiera. Y esto es contraproducente a las oraciones de la actualidad que tenemos. Muchas veces caemos en oraciones egocéntricas, materialistas, consumistas, en lo cual nada más está presente el yo, el ahora, el disfrute, el placer, y no vamos más allá. Entonces, siempre debemos estar orando conforme a las bendiciones que Dios tiene preparadas por nosotros. Es decir, el Señor está abierto, está deseoso de bendecirnos, pero debemos pedir lo que Dios tiene para nosotros, que es muy diferente. Es como si vimos ahorita en Josué, ¿no? No era una oración pues egocéntrica, no estaba pidiendo un Ferrari, no estaba pidiendo pues cosas materiales, ¿no? Realmente era una oración fidedigna, espiritual, y el Señor le contestó. ¿Por qué? Porque estaba en sintonía con la voluntad y el propósito que tenía Dios para él. Hermanos, siempre todo lo que pidamos tiene que estar acorde al propósito al cual fuimos nosotros llamados. Si pedimos, pues no sé, un Ferrari, cosas así, pues quizás el Señor no lo dé, pues no pasa. Pero en realidad tener un Ferrari en nuestras vidas forma parte del propósito para el cual fuimos creados, para el cual fuiste llamado a ser aquí en la tierra. Pues no sabemos la respuesta, pero todo indica que no, ¿verdad? Entonces, siempre tiene que ir acorde a la dimensión espiritual. Después dice que es para glorificar al Padre. Esta es muy hermosa porque dice: todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Es decir, Dios se glorifica en la oración porque estamos reconociendo que todo poder, toda buena dádiva, toda la sabiduría vienen del Señor. Entonces, cuando oramos y mostramos nuestra dependencia, estamos glorificando su poder y estamos aceptando que su voluntad es perfecta. Entonces, si nosotros al orar el Señor no nos responde o tarda en responder, probablemente esa también sea una respuesta. Y generalmente cuando no es lo que nosotros habíamos pensado originalmente, pues tendemos a alejarnos de Dios. Y justamente es porque no estamos aceptando o estamos dudando que su voluntad no es la buena y la perfecta. Entonces, debemos estar siempre alerta con eso. Entonces, sí, solamente no acudir a Dios como el solucionador de nuestros problemas, ¿no? Dios quiere más allá. Dios quiere una comunión íntima con cada uno de nosotros. Como decíamos en el primer punto, hacer que la oración sea en sí misma o una necesidad, ¿no? No llegar a la oración con necesidades, sino que tengamos el hambre y la necesidad de orar. Y la última, y quizás es la más importante, como bien decían nuestros hermanos en la pregunta inicial, porque el Señor quiere tener una comunión íntima con sus hijos, con nosotros. Dice: por cuanto ustedes son hijos,
Dios envió a sus corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. Está en Gálatas 4:6. De acuerdo con varios estudiosos de la Biblia, dicen que una de las razones trascendentes o fuertes de lo que separa el Antiguo Testamento del Nuevo Testamento es la palabra Padre. En el Antiguo Testamento la gente no oraba a Dios llamándole Padre. Nosotros, a partir del sacrificio que hizo Jesucristo por nosotros en la cruz, podemos tener acceso a ese adjetivo. Entonces podemos nosotros verlo como Padre. Quizás a nosotros ya se nos hace muy común ahorita orar de esa manera, pero realmente entendamos que el que nosotros podamos tener el acceso directo a Dios costó con precio de sangre. Debemos estar conscientes de eso, de que llamarle al Padre no fue gratis. Llamarle al Padre, Padre, no fue gratis. Y quisiera ver si me pudieran ayudar a buscar Mateo 7, versículos 7 al 12. Vamos a leerlos ahí en sus lugares. Dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Hermanos, este pasaje es muy poderoso, pero se dice que la columna vertebral de este pasaje, de esta enseñanza, es el versículo 11. Dice: pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Se considera este versículo, el versículo 11, como la columna vertebral de esta enseñanza, porque nos está revelando el corazón de Dios, el corazón de un padre que se preocupa por sus hijos. Entonces, se leería de más o menos de esta manera: si tienes un padre que es amoroso y misericordioso contigo, entonces pide, entonces busca y entonces llama. Entonces todo parte de que tenemos un Dios amoroso y que busca el cuidado de nosotros, sus hijos. ¿Cuándo debemos buscar al Señor en oración? Todo el tiempo. ¿Cuántas veces oraba Daniel al día? ¿Se recuerdan? 3. Muy bien. ¿Y qué dice el Padre Nuestro acerca de la oración? ¿De cuándo debemos buscarle? El pan nuestro de cada día. Recordemos que no es pan nuestro no solamente el alimento físico, sino el alimento espiritual. Dánoslo hoy. Entonces, esa es la frecuencia. Debemos estar dependientes al Señor, acercándonos en todo momento, no solamente para pedir, sino para agradecer, para interceder, para perdonar a los que nos persiguen. Es decir, es una necesidad de vida. Como a manera de conclusión, oramos no porque el Señor necesite de nosotros. Primero, porque nos lo manda. Segundo, porque justo nos ha dado a la oración como un instrumento, un medio para acercarnos a Él, como un regalo. 3, porque estamos manifestando una dependencia total a través de la oración, que no podemos nosotros con nuestras propias fuerzas, sino que necesitamos de Él. Al orar, estamos también glorificando al Padre. Y por último, que porque el Señor quiere tener una comunión íntima con sus hijos. Que Dios les bendiga, hermanos. Gracias.